Lleva mucho tiempo anunciado y en planes y se acaba de dar un paso clave para su ejecución. Adif Alta Velocidad y el Banco Europeo de Inversiones han firmado el préstamo que debería relanzar las obras de mejora, modernización y ampliación de la estación de Sants. Y te cuento los detalles en este vídeo. Aunque ya hemos hablado en varios vídeos anteriores de este proyecto que por fin pondrá al día la gran terminal ferroviaria de la ciudad condal, este parece no llegar nunca, pero ahora se ha anunciado el acuerdo para que el Banco Europeo de Inversiones conceda un préstamo de 115 millones de euros para invertir en la renovación y ampliación de la que sigue siendo la principal terminal de pasajeros de Barcelona, a la espera de la conclusión de la Sagrera, con el objetivo de aumentar la capacidad del edificio de viajeros y mejorar notablemente la zona de accesos. Ya en septiembre de 2022 se presentó el anteproyecto que tenía como primer horizonte mediados de 2026, pero que ya lleva un considerable retraso para poner al día esta vetusta estación, y que a pesar de otros avances o la presentación de los renders y vídeos animados, no acaba de tener un calendario oficial claro. Un nuevo diseño que, recordemos, no incluirá una ampliación de la capacidad de vías, que se ejecutará por fases y que, a pesar de hablarse que en algunas de ellas se acabarían antes de 2030, hasta ahora no quedaba nada claro, algo que con este importante empujón podría empezar a ser factible y acelerarse. Un proyecto ambicioso tanto en el interior como en los alrededores de la gran estación, muy desmejorados, y que tendrá un presupuesto total de unos 410 millones de euros. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En un comunicado del Ministerio de Transportes se explica que la financiación permitirá acometer inversiones para atender a las necesidades crecientes de tráfico de viajeros en la principal estación ferroviaria de Barcelona, calificada como nodo estratégico de la red transeuropea de transporte, y donde entre las actuaciones previstas se incluye la reordenación y transformación del edificio de viajeros, con la creación de una nueva sala de embarque de alta velocidad y la ampliación de la zona de rodalies hacia la plaza de Països Catalans, aunque quizá uno de los detalles más esperados por los usuarios y vecinos del entorno es la recuperación integral de dicha plaza Països Catalans de acuerdo con el proyecto original. Para ello, el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Barcelona anunciaron que tendrá árboles y parterres verdes, igual que la plaza posterior de la estación, la de Joan Peiró. También se prevé la mejora de las condiciones de ventilación y evacuación de los andenes y la dotación de redes de telecomunicaciones fijas y móviles, entre otras actuaciones. Otro detalle clave y muy esperado es el incremento que supondrá en un 30% del espacio de la actual terminal de pasajeros, lo que se espera que una vez se termine permita mejorar los flujos de movilidad y la accesibilidad desde la terminal ferroviaria a otros modos de transporte como el metro, el autobús o el taxi, y que ya en su día a día habitual está cerca incluso del colapso. No hablemos ya en días complicados o con incidencias, algo demasiado habitual por desgracia. Se prevé que las mejoras permitan evitar congestiones, reducir colas de espera y aumentar la comodidad, la fiabilidad y el atractivo de los servicios ferroviarios. También se actuará en reformar de forma importante la actual terminal de autobuses contigua. Una Sants que ya vivió en años anteriores, por ejemplo con la llegada de la alta velocidad, proyectos y anuncios de mejora y ampliación que no fueron suficientes o que se quedaron en eso, en proyectos, pero que ahora se espera que con este en marcha y ahora respaldado por fondos del Banco Europeo de Inversiones, comience a avanzar de forma clara y rotunda y más pronto que tarde arranquen unos trabajos que serán complejos y se alargarán varios años, pero que deberían dar por fin la imagen que esta terminal merece y más propia del siglo XXI. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.